Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a la casa de oración, la casa de Dios. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Ahora, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 6. Y el título de la prédica es: Jesús te hace un llamado celestial. Amén. Jesús te hace un llamado celestial. Ese es el título de la prédica. Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice así, en el nombre de Jesús: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si en verdad retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gloria al Señor Jesucristo. Este es el llamamiento celestial que Dios nos hace en esta tarde. Vamos a orar, pedir al Señor que se glorifique, hermanos. Padre eterno y poderoso, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor, por este honor, por este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que te glorifiques, Señor, que tú seas glorificado, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y a tu santa palabra, Señor. Danos un oído dócil y una mente alerta, Señor, y un corazón dispuesto para escuchar tu santa palabra, para retenerla, guardarla, ponerla por obra y enseñarles a aquellos que no la conocen. También te pedimos, Señor, por mí tu siervo, que me des a mí, Señor, palabra al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En las prédicas pasadas, las tres anteriores, ¿verdad? Hablamos del pacto santo que Dios hizo con juramento, pero también hablamos de las 7 condiciones del pacto, ¿verdad? Y también el pacto pues trae una advertencia, ¿verdad? De no descuidarnos, ¿verdad? De seguir perseverando, de ser fuertes, ser valientes, seguir insistiendo, seguir esforzándonos en el camino del Señor, guardar nuestra salvación, ocuparnos en ella con temor y temblor, ¿verdad? Y hacer lo que Dios nos dice cada día que hagamos, ¿verdad? Hasta que se cumpla nuestro tiempo, ¿verdad? O el tiempo del Señor en nosotros. Y el pacto santo, ¿verdad? Fue un pacto que Dios hizo con Israel, hermano, pero a la vez Dios, al ver la incredulidad y la desobediencia de Israel, Dios les habló de un nuevo pacto, un pacto que iba a ser con todas las naciones del mundo, que para muchos judíos no se les manifestó, no se les reveló, ¿verdad? Ese pacto que Dios había profesado que lo iba a hacer con su propia sangre, hermano, ¿verdad? Vemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no fue un plan que Cristo se le inventó hace 2000 años, sino que era un plan divino que Dios había preparado de antemano. Desde la creación, antes de la creación del mundo, ¿verdad? Dice que Dios ya había preparado el Cordero, ¿verdad? O sea que Dios en su omnisciencia, en su conocimiento pleno, ¿verdad? Él conoce los tiempos antiguos, presentes y futuros, ¿verdad? Para Dios el futuro, dice un amigo que para Dios el futuro es historia, ¿verdad? O sea que para Dios no hay nada oculto, Él sabe todo, ¿verdad? El porvenir, Él sabe quién se salva, quién se condena, ¿verdad? Pero a nosotros no nos ha dado tal privilegio de conocer, hermano, tales cosas, ¿verdad? Porque o algunos se jactarían, ¿verdad? O otros, ¿verdad? Esperarían hasta el último minuto, ¿verdad? Para arrepentirse, ¿verdad? Según y aceptar al Señor. Pero nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y obedecerla, ¿verdad? Aprender a reconocer cuando nuestro Padre Celestial nos está hablando. Le voy a repetir los 7, nomás para recordarles, ¿verdad? Los 7, como les decía, son las 7 condiciones, amén. Las 7 condiciones del pacto. La primera era escuchar la voz de Dios. La segunda era creer todo lo que Dios habla y dice. La tercera es arrepentirse de tus pecados, de tu mala manera de vivir. La cuarta sería obedecer a la voz de Dios. La quinta es convertirse al Señor tu Dios, ¿verdad? Que es dejar el mal camino, ¿verdad? Hacer lo que a Dios le agrada. La sexta es circuncidar tu corazón, o sea, alejarte del pecado, quitar toda la maldad que hay en tu corazón, ¿verdad? Y la séptima es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser, amén.
Pero ahora viene la advertencia, ¿verdad? Que Dios dice, ¿verdad? Que el que no guardara este pacto, ¿verdad? Va a ser culpable de juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creyó a Dios, porque simplemente no creyó a lo que Dios ha hablado, porque cuando usted cree algo, usted va a obedecerlo, amén. Lo que el hombre cree, eso es lo que va a hacer en su vida, ¿verdad? Si el hombre no cree algo, nunca lo va a llevar a la obediencia, porque no lo cree, ¿verdad? No lo va a poner por obra. Pero Dios dice que guardemos, ¿verdad? Este pacto con nuestro corazón, que amemos, ¿verdad? Al Señor con nuestro corazón, ¿verdad? Y que vivamos perseverando siempre hasta el fin de nuestros días o hasta cuando se consuma el plan de redención del Señor. Gloria a Dios. Y aquí en el versículo 3, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿verdad? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, dice, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa es la finalidad, ese es el propósito que Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? Si es que somos casa de Dios, si es que somos la familia de Dios, si es que somos los llamados y los escogidos de Dios, amén. Tenemos que perseverar hasta el fin. Pero vamos a ver lo que dice el contexto aquí en el capítulo 3, en el versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer a comprender lo que dice del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, ¿están conmigo? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Yo les decía al principio, ¿verdad? Que el título de la prédica es Jesús te hace un llamamiento celestial, amén. Jesús nos hace un llamamiento celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es un llamamiento celestial, no es un llamamiento humano, no es que nació el corazón del hombre, sino que viene de parte de Dios. Es celestial porque se originó en el plan divino, allá en los arcanos divinos celestiales. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Aquí por medio del escritor de Hebreos, ¿verdad? Dice, por tanto, hermanos santos, no es que se equivocó la palabra, ¿verdad? Al decirnos hermanos santos, porque a la verdad, hermanos, como somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, somos llamados santos. Y como somos hermanos en Cristo, pues somos los santos hermanos, ¿verdad? Somos los hijos del santo, ¿verdad? Acuérdense que una familia está compuesta por padres e hijos, ¿verdad? Entonces así también nosotros, la familia de Dios está compuesta por Dios, Cristo y la iglesia, amén. Dice ahí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Yo les podría decir claramente, hermano, de que el escritor de Hebreos, que probablemente haya sido el apóstol Pablo, no lo han podido confirmar, ¿verdad? Pero fue un varón de Dios, obviamente, fue un ungido de Dios, ¿verdad? Fue un seguidor fiel y siervo de Jesús. Él los llama hermanos santos, ¿verdad? Porque somos hermanos con ellos. Pero también habla de la participación del llamamiento celestial. Mire qué hermoso ese versículo. Participantes del llamamiento celestial. Somos participantes de un llamamiento especial, un llamamiento santo, un llamamiento que viene desde los arcanos celestiales, hermano. Gloria a Dios. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Gloria a Dios. Ahora yo les voy a decir que cuando se escribía una carta a las iglesias, por ejemplo, Hebreos, ¿verdad? Fue dirigida en particular a los hebreos, o sea, a los israelitas, ¿verdad? Pero también a los creyentes en Jesús. Entonces también es para la iglesia en general, gentiles y judíos, ¿verdad? Aunque el enfoque tal vez era importante para el escritor en los judíos, pero es también para la iglesia. Y yo le puedo decir, ¿verdad?, de que la carta que fue para las iglesias de aquel entonces, como lo es para la iglesia de hoy en día, podemos decirlo que este fue a los ministros de las iglesias, hermano, ¿verdad? Porque es obvio, ¿verdad?, que si Pablo, el apóstol, escribió una carta, si Pedro, que escribió también cartas, si Juan, Santiago, que escribieron cartas, es obvio que no le iban a mandar a cualquier individuo de la iglesia. Tenían que mandárselo a los que administraban en la iglesia, amén.
Pero a la vez ellos lo hacían con el propósito de que los que administraban en el tabernáculo, los que administraban en la casa de Dios, los que administraban los misterios de Dios, la palabra de Dios, también lo administraran a todos los creyentes, que pasaran esa enseñanza, esa carta, esa doctrina a todo el creyente, hermano. Amén. Así que no es que el autor, ¿verdad?, le está hablando al clérigo, por decirlo así, ¿verdad? Porque eso es el término que usan, ¿verdad? El clero son los dirigentes de una iglesia. Pero vemos de que en realidad no es así. La carta es para todos los creyentes de la fe. El llamamiento celestial es para todos, porque dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice que somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Y esto se refiere el apóstol Pedro a Levíticos 19:2, donde dice el Señor al pueblo de Israel: sean santos porque yo soy santo. Por eso el llamamiento celestial es santo, y el llamamiento celestial es para todos nosotros de parte de Jesús. O sea que la santidad es el llamado de Dios. Él nos llama a la santidad. ¿Y qué significa santidad? Es lo más simple, lo más sencillo, que es apartarse del pecado, apartarse de la inmundicia, apartarse de todo aquello que no le agrada a Dios. Eso es la santidad, hermano. No esperes que te caiga una aura en la cabeza del cielo para que seas santo, ¿verdad? No esperes que, ¿verdad?, te muera, ¿verdad?, y los ángeles te lleven en brazos al cielo, ¿verdad?, y allá te pongan una corona, ¿verdad? No, ese es el llamado santidad, ¿verdad? El llamado santidad es para todo el creyente. Amén. El pueblo de Israel rechazó esa santidad porque cayeron, ¿verdad?, en el error, ¿verdad?, que, bueno, si llevo un sacrificio, ¿verdad?, un cordero, el más gordito, ¿verdad?, la vaquita más, el becerrito más hermoso, ¿verdad?, entonces Dios me va a perdonar toda la maldad, por muy grande que sea, ¿verdad?, pues más gordo va a ser el animalito, ¿verdad? Y así también otros, después de los judíos, ¿verdad?, llevaron esa falsa enseñanza, ¿verdad? Ok, preséntate el domingo al sacerdote, haz penitencia, confiesa tus pecados y serás salvo. Y aunque vivas toda la semana como diablo, el domingo va a hacer lo mismo y Dios como que te vuelve a perdonar. Pero eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que todos buscáramos la santidad y todos buscáramos la obediencia a Dios. Amén. Dice, considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Claro, Cristo fue el ejemplo de nosotros, amén. Él es el ejemplo para todos los seres humanos, amén. En realidad, Cristo fue ejemplo para todos los humanos, pero como dice la palabra de Dios, no todo ser humano obedece al evangelio, ¿verdad? No todos obedecen a esta palabra, no todos quieren hacer caso, no todos quieren oír la palabra de Dios, no todos quieren obedecer, amén. Pero usted y yo somos privilegiados porque hemos oído la voz de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos hecho lo que Dios nos ha demandado, lo que Dios nos ha pedido. Amén. Si usted ha hecho lo que Dios le ha pedido, lo que Dios le ha ordenado, usted es un hijo obediente del Señor. Veamos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Vemos que los apóstoles escribieron cartas, escribieron los evangelios, y aunque ellos eran los 12 apóstoles de Cristo, pero ellos reconocen que hay un sumo apóstol, hermano, que hay un apóstol que es sobre todos los apóstoles, que ese es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, el Señor. Gloria a Dios. Y también habiendo sacerdotes en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, los sacerdotes judíos, y habiendo también un sumo sacerdote que era Ananías, y después fue su yerno Caifás, o Caifás y después Ananías, vemos de que el sumo sacerdote lo lleva a Cristo, hermano, porque a él, ¿verdad?, a Cristo Jesús se le dio el título de sumo sacerdote eternamente para siempre, amén, no al hombre, porque el hombre muere, dice la palabra de Dios en Hebreos que el hombre muere y tiene que levantarse otro sumo sacerdote, ¿verdad? Se muere ese, se levanta otro, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que todos mueren. Y cuando Cristo, ¿verdad?, anduvo en la tierra y llamó a 12 apóstoles, y también, ¿verdad?, comenzó a predicar y a ser discípulo, ¿verdad? Vemos de que Cristo no anduvo vestido de sacerdote. No pudo él, ¿por qué? Porque ya había sacerdocio, el sacerdocio levítico, y no podían haber dos sacerdotes en ese tiempo. Pero el plan de Dios se consume cuando Cristo muere y resucita al tercer día y es proclamado el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Amén. Entonces, él es, ahora, aunque
decimos que Jesucristo es el pastor, el gran, dice el título de Cristo es el gran pastor de las ovejas, pero Él también dejó pastores, hermano. Acuérdense que los envió a pastorear la iglesia del Señor, ¿ok? Él dejó pastores, pero quiere decir que Él es el gran pastor de las ovejas, aunque hay apóstoles o hubieron apóstoles, ¿verdad? Con el título de apóstol, y hay pastores con el título de pastores, pero hay un sumo sacerdote, hay un gran apóstol y hay un gran pastor de las ovejas. Entonces, todos nosotros somos llamados, ¿verdad?, a ser también sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no comienza, hermano, ahora lo podemos entender cuando leemos el libro de Hebreos, el sacerdocio no comienza por el llamado. Ok, tú vas a ser sacerdote, ponte la sotana. No, el sacerdote comienza cuando Dios te habla que seas el sacerdote de tu casa, el sacerdote de tu hogar que va a guiar a tus hijos, a tu familia, a la obediencia a Cristo Jesús. Ese es el sacerdocio que Jesús enseñó, hermano. La obediencia al evangelio, la obediencia a la fe en Cristo Jesús. Vemos de que dice el versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Vemos de que la escritura dice ahí que Jesús fue fiel. Pero dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero también Cristo fue fiel al que le constituyó. O sea, está comparando a Cristo con Moisés, porque Moisés, acuérdense que fue el que Dios le dio las tablas de la ley, ¿verdad? Y todos los estatutos y decretos de Dios para que lo administrara ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, así como Moisés fue un siervo fiel a la casa de Dios, Moisés fue un mayordomo de la casa de Dios. Ahora en esa misma comparación, Cristo como fiel también viene a ser, ¿verdad?, más, aún mayor que Moisés. Amén. Mira lo que dice. Dice, voy a repetir el 2 y después el 3. El cual es fiel, hablando de Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. O sea, Dios constituyó a Cristo como el siervo fiel, como también lo fue tiempo pasado Moisés en toda la casa de Dios. Dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Entonces, sabemos que Moisés fue un gran hombre de Dios, fue un gran siervo de Dios, fue un hombre fiel, fue un buen mayordomo de la casa de Israel, la casa de Dios. Pero cuánto mayor gloria que Moisés, porque los judíos le dan gloria, lo tienen como una persona de honra y de gloria, ¿verdad? Porque fue el gran siervo de Dios. Pero cuánto mayor gloria tiene Jesús que Moisés, porque mayor gloria dice no la casa, sino el que la hizo. Amén. El que hizo la casa tiene gloria. Claro que la casa de Dios tiene gloria, porque es la casa de Dios, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Pero cuánto mayor gloria el que la hizo que la propia casa. Cuando leemos el libro de la ley, el Antiguo Testamento, vemos de que la casa de Dios se consideraba, ¿verdad?, el tabernáculo de Dios, porque allí es donde Moisés administraba, ahí es donde el sumo sacerdote administraba, ahí es donde Dios administraba a sus siervos. Amén. Dios dice que la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo en el desierto, hermano. Pero también la casa no más se hablaba del tabernáculo y del atrio, que era el patio de afuera que rodeaba el tabernáculo, sino que también Dios le llamó casa a toda la congregación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Toda la congregación de Israel en el desierto fue llamado la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: moraré y habitaré en medio de ellos. Y el Señor ahí es donde se manifestaba delante de ellos
en la congregación en el desierto. Entonces vemos de que cuando estudiamos el tabernáculo, vemos de que si el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, el lugar más santo dentro del tabernáculo, dentro de la tienda, si el sumo sacerdote entraba esa vez, una vez al año, con el sacrificio del animal que Dios pedía para remisión de los pecados de todo el pueblo, de todo el año, ¿verdad? Era una vez al año. Si ese sumo sacerdote entraba en pecado, como era la casa de Dios, la morada de Dios, donde Él se manifestaba, y la casa de Dios tenía que ser santa y tenía que santificarse, entonces si Él entraba en pecado, automáticamente caía muerto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Caía muerto, ¿por qué? Porque no se había santificado. Amén. Entonces, si la casa tiene gloria porque era la casa de Dios, mucho más gloria tiene el que la hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién la hizo? Cristo Jesús hizo su casa. Cristo Jesús hizo su casa. Amén. Miren lo que dice ahí en el versículo 4. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, ¿verdad? Tal vez usted no fue el ingeniero, ¿verdad? Ni el constructor de su casa, pero alguien la hizo. Y dice que toda casa es hecha por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. O sea que el supremo aquí es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es el supremo. Dios es el supremo. Ahora, quiero aclararles una cosa, ¿verdad? Yo sé que lo entienden, pero lo voy a tener que decir de nuevo. Cuando habla de Cristo Jesús, el Mesías, el apóstol, el sumo sacerdote, el gran pastor de las ovejas, está hablando de el hombre Jesús Cristo. Amén. Está hablando del hombre. Y cuando habla de todas las cosas fueron hechas por Dios, ¿verdad? Habla de Jesús en su condición divina, en su condición, ¿verdad? En su deidad, pues. Amén. En su plena deidad. Eso es a lo que se refiere. Dice, por toda casa hecha de alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Ok, vamos a comenzar de cero. Quiero comenzar de cero para que podamos entender. Cuando Dios dice que en el principio no había nada, en el principio dice, creó Dios todas las cosas. Dice, creó el universo y usted sabe los planetas, el sol, la luna, la tierra, las estrellas y después verá lo que hay en la tierra, ¿verdad? Animales, plantas, seres vivientes, por último creó al hombre, ¿verdad? Y vemos de que la palabra de Dios dice que en el principio no había nada, que el único que era en el principio era Dios. Amén. Dios era, cuando dice que Él era desde el principio, está hablando que cuando fue creado el principio de todas las cosas, Él ya era. ¿Cuántos dicen amén? Él ya era, exactamente. Podemos ver de que hay dos creaciones de parte de Dios. Usted dirá, hermano, ¿cuáles son las dos creaciones? Está la invisible y está la visible. La Biblia nos enseña que antes de que Dios creara al hombre, ¿verdad? No voy a ir muy atrás, ¿verdad? Voy a ir cuando Dios creó al hombre. Ya existían los ángeles. Es más, cuando Dios creó, dice, el cielo y la tierra, dice que los ángeles de Dios se gozaban con las maravillas que Dios hacía antes de crear todas las cosas en el universo. Entonces vemos de que hay una creación invisible que el hombre no puede ver, donde dice que hay poderes y potestades y dominios y gobernantes y todas esas cosas que usted no puede ver, mi amigo, ni yo tampoco, ¿ok? Pero vemos de que ya estaba esa creación y después Dios dice que cuando creó todas las cosas visibles, ahora hablamos de las visibles como el cielo, la tierra, bueno, las estrellas, los planetas, la tierra y lo que hay en la tierra, ¿verdad? Vemos de que ya estaban ahí los ángeles. Entonces, partiendo de cero, Dios estaba desde siempre. Dios siempre ha existido, ¿verdad? Y vemos de que Él creó esa creación celestial primero, la que no vemos, y después creó la visible, ¿verdad? La que podemos ver y aún palpar con nuestras manos. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo. Entonces vemos de que el punto cero es Dios, pero
ya cuando partimos del punto 1, es de la creación, es cuando Dios comienza a crear todo, lo visible y lo invisible, ¿verdad? Que fue primero, amén. Gloria a Dios. Vemos de que, dice el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que Moisés como un siervo, ¿verdad? Usted tal vez, como los judíos, lo podemos ver como el gran varón de Dios, y sí lo fue, no hay ninguna duda. Pero este gran varón de Dios era para Dios que era un siervo de Dios, hermano, amén. O sea que para que el hombre no se vanagloríe, ¿verdad? El hombre tiene que humillarse ante Dios para que Dios sea el que te exalta, amén. El que se ensalce será humillado, pero el que se humilla ante Dios será ensalzado por el Padre, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, este siervo tenía que, aunque era un siervo, tenía que ser un hombre fiel a Dios, tenía que guardarse. ¿Para qué cree usted que se guardaba Moisés? ¿Para que lo vanagloriaran? ¿O para que tal vez no lo bucharan? Ya pecó Moisés. No, no era para eso, hermano, ¿verdad? Ni era para que no lo vanagloriaran. ¡Wow! El gran hombre de Dios, hay que adorarlo. No, él dice la palabra de Dios que él era un testimonio vivo, ¿verdad? Para los demás. O sea, el que está dando la palabra es el que tiene que dar, ¿qué? El ejemplo primeramente. Amén. Claro que sí, pero no quiere decir que por eso usted no va a dar también ejemplo. Usted tiene que también imitar, como dice Pablo, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No quiere decir que él era un santo, sí era un santo, pero no era un santo que no cometía errores, porque no hay ser humano que no cometa errores. Pero él se ponía, imiten a Cristo, imítenme a mí como yo, o sea, en lo que yo imito al Señor, en todo lo bueno imíteme. No se fijen en mis errores como humano, obviamente, ¿verdad? No por eso nos vamos a fijar, pero no pongas la mirada tampoco en eso, ¿verdad? Porque somos simples mortales. Pero sí, ¿verdad? Claro que tenemos que dar ejemplo. ¿Por qué? Porque si no vamos a dar paso al vituperio, o vamos a dar paso a que ofendan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Moisés a la verdad, dice el 5, fue fiel en todo lo que se iba a decir. Nadie puede decir que hasta ahora ni un judío ni un gentil ha podido ni podrá decir que Moisés fue un mal siervo, infiel, que no hizo caso a Dios. Se mira qué hermoso, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla de la fidelidad de un simple siervo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que somos simples siervos. Amén. No somos los grandes siervos, somos simples siervos al servicio de la iglesia del Señor, al servicio de los creyentes, ¿verdad? Para dar ejemplo a los creyentes. Dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, de que así como Moisés fue siervo fiel sobre la casa de Dios, en el desierto, en el tabernáculo y entre el pueblo del Señor, así también todos los llamados, todos los que tenemos ese llamamiento celestial de parte de Jesús, somos llamados también a guardar nuestro testimonio y ser fiel a Dios, a la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cristo como hijos de su casa. Sabemos de que cuando dice Cristo está hablando de el Mesías, el hombre ungido, amén. Él como hijo de Dios, como hombre ungido por el Espíritu Santo, quiere decir, ¿verdad? Dice, la cual casa somos nosotros. Si la casa tiene honra, mayor honra tiene el que la construyó. Y la casa de Dios tiene que ser un lugar que usted y yo honremos con todo nuestro corazón, hermano. Amén. Que lo honremos y lo respetemos porque es donde Dios se manifiesta. Y cuando hablo de la casa de Dios,
que en parte se refería, ¿verdad? Como el tabernáculo era de tela, de tienda, una tienda de telas, ¿verdad? No era de chirroc ni de bloques, ¿verdad? Era de tela y de cueros. También podemos decir la iglesia, pero en sí la iglesia no es tanto las paredes, hermano, no es tanto la tienda, sino la casa es la familia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Eso somos usted y yo, la casa del Dios viviente, porque dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Y estaré con ellos, dice el Señor, y estaré en ellos. Entonces nosotros formamos la gran casa de Dios. Y no solo nosotros, todos aquellos que obedecen a la verdad del Evangelio, ¿ok? Todo aquel que obedece a la verdad del Evangelio es parte de la casa de Dios. Sí dice ahí, ¿verdad? La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin. ¿Qué es retener firme hasta el fin? Que guardemos lo que hemos oído, que guardemos lo que hemos escuchado, que no nos olvidemos de las palabras del Señor, que no nos olvidemos de las instrucciones de Dios, que retengamos con firmeza, sin andar dudando, sin andar claudicando, sin andar quejándonos, sin andar, ¿verdad?, rezongando, ¿ok? Tenemos que retener firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando usted vino a la fe de Cristo Jesús, Dios no solo ha dado la fe en Cristo, sino que usted ha recibido algo grande y poderoso, que es la confianza en el Señor Jesús, que es el ancla del alma en la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es la confianza que de la fe que Cristo depositó en usted, es el ancla en la roca de tu alma y la mía. Esa es la confianza que usted y yo tenemos, ¿verdad? Que estamos firmes en el Señor. Porque Él es firme, Él no va a caer nunca. Él está en control, Él está sentado en el trono de gloria. Él es majestad, Él es divinidad, Él es todopoderoso, Él es grande, es invencible. Él es todo para nosotros y no hay más. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo de retener firmemente hasta el fin la confianza. Porque si vemos, hermano, el pueblo de Israel anduvo 40 años vagando en el desierto. Dios los tuvo que probar por 40 años. Y usted dirá, ¿tanto tiempo tuvo que Dios probar al pueblo de Israel para darse cuenta que no iban a entrar a la tierra prometida? Hermano, esa es la misericordia de Dios simplemente. No que Dios los quería traer de aquí para allá en el desierto, en aquella arena, en aquel sol y en todo eso. No es que Dios quería eso. Dios quería que con el tiempo se dieran cuenta que estaban sirviéndole al Dios vivo, que el Dios viviente se había manifestado a ellos. Pero en ese amor de Dios no los destruyó, hermano, hasta que pasaron los 40 años. Porque dice la Biblia que aquellos que no obedecieron, porque no creyeron, no hicieron caso, dice que no entraron a la tierra prometida. Y así como hay una advertencia para lo que pasó en aquel pueblo de Israel de aquel entonces, aquella generación dice, juro por Dios, dice, juró Dios que no entrarían en su reposo. Por lo tanto, no entraron a la tierra prometida. Esos 40 años, hermano, que pasaron en el desierto, era que Dios le estaba dando chance tras chance, oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, para ver si se arrepentían y venían al conocimiento de la verdad, para ver si se arrepentían y hacían lo que Dios les decía, para ver si se arrepentían y así volvían con fe y confianza al camino del Señor. Entonces dice que si retenemos hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es el gloriarnos en la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza se llama, tiene un nombre, Jesucristo, amén. Nuestra esperanza tiene un nombre, se llama Jesucristo. Tenemos que gloriarnos en la esperanza. En la esperanza. Dice la Escritura en otro versículo, ¿verdad? En otra parte de la Escritura dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén.
El que se gloría. Porque, hermano, hay una palabra, la palabra orgullo. La palabra orgullo no es mala. El problema del orgullo es cuando se te sube a la cabeza y entonces te vuelves soberbio y vanaglorioso. Pero en sí la palabra orgullo no es mala. Dios la puso en el corazón del hombre para que sintiéramos placer de las cosas buenas que usted y yo hacemos. ¿Sabía usted? El orgullo es para que usted sienta placer y gozo de las cosas buenas que usted hace para el Señor Jesucristo, hermano. Ese es el orgullo. Por eso si nos gloriamos, no me voy a gloriar en que yo soy en que yo hago tampoco, sino que mi gloria está en Cristo, porque en Cristo todo lo puedo, porque es Cristo el que me fortalece, el que me da las fuerzas para perseverar hasta el fin. El gloriarnos en la esperanza. Vamos a Tito 2:13. Tito 2:13 le da vuelta a la página. Bueno, a mí le doy vuelta a la página. Tito 2:13 dice, aguardando, nos dice el apóstol Pablo, que aguardemos la esperanza dichosa o bienaventurada, esa esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de la divinidad única, existente, el Dios viviente, Jesucristo como Dios, hermano. Jesucristo como Dios. Por eso hay que entender la diferencia entre Jesucristo el hombre y Jesucristo Dios. No, hay personas que dicen Dios hombre. No es Dios hombre, es Dios y hombre. Entendamos, hermano, ¿qué significa eso? No es Dios hombre porque seríamos como los paganos que tienen esas deidades paganas, ¿no? Que el Dios Onicio tuvo un hijo con una mujer y nació el Dios Eros o el Dios, qué sé yo, Cupido o quién sabe, el Dios Júpiter, ¿verdad? Todas esas tonterías que ellos pensaban aquel entonces, ¿verdad? Pero la gente tiene que entender que Dios, siendo Dios y no hombre, Él se cubrió de humanidad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo se cubrió de humanidad. Amén. Por eso dice que Cristo, el Hijo de Dios, es la casa o el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús. Cristo, el Mesías, el que caminó aquí en la tierra, el que nació de la Virgen, ¿verdad? Porque era virgen, lo dije bien, el que nació de la Virgen María, obviamente ese es el hombre Cristo, el Mesías, el ungido. Pero como Dios, Él ya era existente, preexistente, antes de la creación de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que guardar la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, le decía yo que el orgullo no es malo, es cuando se te sube la cabeza lo malo. Hay mucha gente, ¿verdad? Hay gente hay una canción que dice, estoy orgulloso porque puedo ir a trabajar y con mi esfuerzo traigo el pan para mis hijos, traigo el sustento para mi familia, para proveer para las necesidades de mi hogar, de mi esposa. Claro que es bueno, ¿verdad? Sentirse orgulloso de que uno sirva para algo. No es malo. Pero ahora tenemos que enorgullecernos de el que hizo la casa, la cual casa somos nosotros, y del que nos vamos a enorgullecer es de Cristo Jesús, el cual hizo la casa, la cual somos nosotros. Si retenemos hasta el fin lo que acabamos de decir. Hay que retener esta palabra. Acuérdense que ya estamos viviendo en tiempos de apostasía. Obviamente la apostasía no es que en un día todo el mundo va a dejar de creer en Dios. No, la apostasía va poco a poco. Es un proceso exactamente. ¿Y sabe lo que lleva a la apostasía, hermano? Y a lo mejor eso lo voy a hablar otro día. Porque ya no hay tiempo ahora. El proceso para llegar a la apostasía se da por culpa del engaño del pecado. Eso es lo que lleva al hombre a la apostasía, cuando se deja engañar por el pecado. Amén.
Cuando dice, bueno, pequé una vez, no pasó nada. Bueno, si peco otra vez, no va a pasar nada. Me voy a volver a arrepentir. Voy a volver a acudir a Dios. No, eso es jugar con fuego, y ese fuego es consumidor que consume toda maldad, toda iniquidad, y también consume a los pecadores en el infierno, por si no sabía. Gloria a Dios. Entonces, nuestra esperanza es Cristo. Debemos gloriarnos en Cristo, hermano. No en lo que hacemos por Él, sino en lo que Él hasta ahora ha hecho por nosotros, porque ha sido un trabajo difícil, no para Él, pero por culpa de nosotros, hermano, que no somos tan obedientes, no somos tan persistentes, no somos tan insistentes, porque no buscamos a Dios con todo el corazón, porque no le estamos echando ganas como deberíamos, porque nos estamos dejando engañar por el mundo, por el pecado, por la maldad, por ese espíritu de error que viene al mundo, hermano. Por eso es que hemos retardado el crecimiento espiritual, que ya deberíamos ser maduros en el conocimiento de la verdad y en las obras que Dios nos ha demandado que hagamos en su nombre. Esa es la obediencia a la verdad, la obediencia que Cristo demanda de nosotros, una obediencia a nuestra fe. Tenemos que obedecer a la fe. ¿Cuál es la fe? La fe en la palabra de Dios, la fe en lo que Cristo nos ha enseñado, en lo que Cristo ha hecho en nosotros y a través de nosotros, hermano. Amén. Porque el llamado celestial de Jesús es para todo aquel que cree, hermano, sea judío o sea gentil. El llamado es para todo, es un llamado celestial, hermano. Nos ha llamado a la santidad, ¿ok? Nos ha llamado a la obediencia, que es por medio de la fe. Porque si usted no cree en Jesús, ¿cómo lo va a obedecer? Ese es el problema de mucha gente, que no creen verdaderamente en el Señor. Dice el versículo 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, me provocaron y vieron mis obras, dice, 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, ese juramento sigue en pie. ¿Para quién? Para los que no obedecen a la verdad, hermano. Los que no prestan oído a la verdad. Yo ayer estábamos en el evangelismo. Una señora, le hablé del perdón de pecados y de la salvación. Le digo yo, ¿cómo es que aquí, hasta le mostré el versículo, Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, le dijo a sus apóstoles, y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Usted sabe cuál es el evangelio? Me dice, no sé. El evangelio es que Cristo murió por usted para que con su sangre perdonara sus pecados y usted no fuera a condenación. Y todo aquel que sigue leyendo, y todo aquel que cree y sea bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Le dije yo, ¿por qué no hemos creído entonces? Busque una iglesia. No sé dónde se congregaba, ni me interesa, me imagino. Pero busque una iglesia donde se le predique la verdad. Donde se le predique que Cristo murió por nuestros pecados, porque no hay nada entre el infierno y la gloria de Dios. No hay nada, puras mentiras que el hombre ha enseñado para robar el dinero a la gente. Me dijo, sí es cierto, es que ahora para todos se tiene que pagar en esta vida. Sí, le dije yo, para todos se paga. Pero Cristo no vendió ni vende la salvación, ni se puede comprar con dinero. Él la dio gratuitamente por amor a los pecadores, le dije yo. Gloria a Jesucristo, hermano. Digo, busque una iglesia. Digo, aquí está si usted quiere. Digo, vaya, busque una iglesia donde se le hable la verdad. Y así vamos a poner de pie, hermano, vamos a dar gloria a Dios, ¿verdad? Por esta palabra poderosa que es una exhortación, hermano, ¿verdad? Para no desmayar, hermano, no desmayemos. El Señor viene pronto, hermano. Él lo prometió. Y así como Él vino la primera vez a morir en la cruz, hermano, cuanto más no vendrá con poder y gloria para llevarnos a su gloria eterna. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos enseña.